Buenas noches, profesor. El día de hoy el grupo número 2 va a exponer acerca de su trabajo final, el cual ha sido titulado Cazando mitos acerca del nitrógeno, fósforo y arsénico. Los integrantes son mi persona, Sebastián Arauco, Fátima Hinojosa y Roal Ruiz. Bueno, el contenido de nuestro video abarca los 11 puntos que puede observar usted ahí. Yo me encargo del nitrógeno, mi compañero Roal del fósforo y mi compañera Fátima finaliza con el arsénico. Primero vamos a empaparnos un poco de la teoría y para esto vamos a explicar un poco las propiedades seleccionadas de los elementos del grupo 15. Bueno, le puedo comentar de esto es que las propiedades de los elementos del grupo 15 son variadas y más difíciles de racionalizar en términos de sus radios atómicos y configuración electrónica en comparación con los elementos del bloque P, estudiados hasta el momento. Las tendencias usuales a incrementar el carácter metálico al descender por un grupo y la de estabilidad en los estados de baja oxidación al final del grupo son también evidentes, pero se complican por el amplio espectro de estados de oxidación disponibles en este grupo. Todos los miembros del grupo, excepto el nitrógeno, son sólidos en condiciones normales. Sin embargo, la tendencia a incrementar su carácter metálico al descender por el grupo no es tan clara. ¿Debido a qué? Debido a que las conductividades eléctricas de los elementos más pesados decrecen del arsénico al bismuto. El incremento normal en la conductividad al descender por un grupo es un reflejo del espaciamiento cada vez más cercano entre los niveles de energía atómica en los elementos más pesados y por lo tanto de una separación más pequeña entre las bandas de conducción y las de valencia. La tendencia opuesta en la conductividad de este grupo sugiere ¿qué cosa? Sugiere que debe existir un carácter molecular más pronunciado en el estado sólido. De hecho, las estructuras de arsénico, antimonio y bismuto sólidos tienen 3 átomos vecinos más próximos y 3 más a distancias significativamente mayores. La relación entre estas interacciones largas y cortas decrece al descender en el grupo, lo cual indica el inicio de una estructura polimérica deslocalizada. La estructura de bandas del mismo sugiere una baja densidad de electrones y huecos de conducción, por lo que es mejor clasificarlo al bismuto como un metaloide más que como un semiconductor o un metal verdadero. Los elementos sólidos del grupo 15 se presentan formando una serie de alótropos, como por ejemplo el fósforo blanco, que lo podemos observar en la parte inferior izquierda, es un sólido con apariencia cerosa, formado por moléculas tetraédricas de fósforo. A pesar de su ángulo fósforo-fósforo-fósforo pequeño, de 60 grados, las moléculas se mantienen en el vapor hasta cerca de los 800 grados centígrados, aunque por encima de esta temperatura, lo que ocurre es que la concentración de equilibrio del alótropo fósforo 2 se vuelve apreciable. Y bueno, al igual que la molécula gaseosa de nitrógeno, el fósforo 2 tiene un triple enlace formal y una longitud de enlace corta de aproximadamente 189 picómetros. Como podemos observar en la parte inferior izquierda, tenemos la estructura del fósforo blanco. Al medio tenemos una de las capas plegadas del fósforo negro, que debemos de observar que la coordinación piramidal trigonal de los átomos es clara aquí, en esta estructura, y los átomos oscuros son los más cercanos a nosotros, que somos los observadores, y los círculos más claros se encuentran pues más lejos de nosotros. Y a la derecha tenemos a la estructura reticular plegada del bismuto. Aquí cada átomo de bismuto tiene 3 vecinos cercanos. Los átomos oscuros indican los siguientes vecinos más próximos de una capa plegada adyacente. Y los átomos más claros se encuentran más lejos del observador, como en el caso de las capas plegadas del fósforo negro. Vamos ahora a definir al nitrógeno. Para ello nos vamos a apoyar de la tabla periódica concebida por Mendeleev, en la cual el nitrógeno se representa con el símbolo N y se encuentra en el grupo 15, periodo 2. Su número atómico es 7, lo cual significa ¿qué cosa? Que en cada uno de los átomos de nitrógeno hay 7 protones. Ahí en la estructura atómica tenemos 7 protones, 7 neutrones y 7 electrones. El nitrógeno sabemos que es un elemento no metálico, ¿no? A temperatura, claro, ambiente. Como el resto de los no metales, pues es un buen conductor. Perdón, no es un buen conductor de la electricidad ni del calor. Además, los no metales no se pueden estirar ni laminar. ¿Por qué?
porque son demasiado débiles. Por otro lado, sus propiedades químicas son muy diversas, al contrario que las propiedades químicas de los metales, que son un poco más limitadas. Y bueno, el nitrógeno, como ya se mencionó, es un gas, pero es incoloro, inodoro e insípido, que está presente en las 4/5 partes del aire de la atmósfera, que eso equivale más o menos a un 78%, como lo podemos observar en el gráfico circular superior de la derecha. Y ocupa también un 3% de la composición elemental del cuerpo humano. También el nitrógeno es un componente fundamental de los aminoácidos y los ácidos nucleicos, importantes para nosotros, los seres vivos. Como podemos ver en la estructura general de los alfa aminoácidos que forman las proteínas, tenemos dentro de esta estructura a un grupo amino, el cual contiene al nitrógeno. Aquí vamos a hablar de las propiedades físico-químicas seleccionadas del nitrógeno. Tanto para el fósforo y el arsénico tenemos las mismas propiedades físico-químicas, que son pues la masa molar, la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión y la solubilidad. En el caso del nitrógeno yo hago un énfasis en el punto de fusión, menos 196 grados centígrados, el cual lo voy a emplear bastante al momento de hablar de la desmitificación de este elemento. Bueno, lo que tenemos abajo es un diagrama esquemático de un separador de membrana para nitrógeno. Bueno, el nitrógeno sabemos que se obtiene por la destilación de aire líquido y se utiliza como gas inerte y también en la producción pues, de amoníaco. Lo que ocurre es que el nitrógeno se encuentra fácilmente disponible como dinitrógeno, o sea, nitrógeno gaseoso, constituyendo, como ya se mencionó, el 78% en masa de la atmósfera, de la cual se obtiene a gran escala por destilación del aire líquido. El nitrógeno líquido es una forma muy conveniente de almacenar y manejar el nitrógeno gaseoso en el laboratorio, aunque en realidad el precio bruto del nitrógeno gaseoso es bajo. La escala en la cual se usa es un incentivo para el desarrollo de procesos más económicos para obtenerlo que, por ejemplo, la licuación o la destilación. Bueno, para separar en sí el oxígeno del nitrógeno a escala de laboratorio y a temperatura ambiente, se utilizan membranas que son más permeables para el oxígeno. Como podemos observar en el diagrama esquemático, el nitrógeno pasa de una manera directa y el oxígeno es permeable por estas membranas, ¿no? Bueno, ahora sí vamos con la desmitificación del nitrógeno y nosotros vamos a responder esas 3 preguntas que están inscritas en rojo a partir de la siguiente diapositiva. Nosotros sabemos que en los últimos años el nitrógeno se ha convertido en una sustancia que ha alcanzado cierta fama gracias a sus múltiples usos y aplicaciones. Y como ya se ha visto en varios videos o películas, este es capaz de congelar muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque el nitrógeno posee una temperatura igual o menor a menos 196 grados centígrados. Esta es una temperatura extremadamente baja, por lo que hay que tener precaución, ya que puede producir quemaduras muy graves. En videos o películas se pudo observar que, al sumergir o entrar en contacto ciertos objetos o personas, estos se congelan llegando al punto de solidificarse. Estos se han congelado tanto que han perdido sus propiedades y ahora son como piedras. Piedras que al ser golpeadas con un martillo se rompen como si fueran de hielo puro, como podemos observar en la imagen de la derecha. Un objeto congelado con nitrógeno líquido que es golpeado con un martillo y se rompe en muchos pedazos. Entonces la pregunta sería, ¿esto es lo que le pasaría a mi mano si la sumerjo en nitrógeno líquido? ¿También se partiría en 1000 pedazos con solo el golpe de un martillo? La respuesta es depende, y ya vamos a ver de qué. Para esto nosotros nos podemos fijar en un ejemplo muy claro de una película pues llamada Terminator, en específico Terminator 2, en la que cierto personaje, que es el villano vestido de policía, que lo podemos observar en la diapositiva, entra en contacto con nitrógeno líquido y poco a poco se va congelando hasta que, tras unos segundos, su cuerpo empieza a romperse en pedazos. Esto en realidad es muy poco probable e incluso imposible que suceda. Incluso con el experimento que consiste en sumergir la mano en nitrógeno líquido, es prácticamente imposible que suceda con solo sumergir la mano por unos pocos segundos. Lo que realmente sucede cuando el nitrógeno entra en contacto con la piel es que éste se calienta hasta evaporarse. Es por eso que se desprende una cantidad considerable de vapor, como se puede apreciar en la imagen, pero incluso si se sumerge la mano entera en un recipiente que contiene nitrógeno líquido, o sea, hasta la muñeca, más o menos,
El nitrógeno comienza a evolucionar, creando una delgada capa de aire en la piel, la cual la protege de congelarse, lo que nosotros conocemos como el efecto Leidenfrost, que lo vamos a explicar a continuación. Así que no sucedería prácticamente nada. Esto, evidentemente, si solo se sumerge la mano por unos pocos segundos. Pero antes de explicar el efecto Leidenfrost, vamos a responder la pregunta. ¿De qué dependía básicamente? La pregunta era, ¿esto es lo que pasaría si se sumerge la mano en nitrógeno líquido? ¿También se rompería en mil pedazos? Depende. ¿De qué? Del tiempo. El tiempo aquí es un factor determinante. De él va a depender la ocurrencia de este hecho, ¿no? Como el nitrógeno se encuentra a menos 196 grados centígrados, la mano pues no podrá soportar tal temperatura si se la deja por mucho tiempo sumergida. Lo que ocurrirá es que la piel comenzará a enfriarse hasta que se congele. Seguido de ello, los tejidos subcutáneos, los vasos sanguíneos e incluso el propio músculo. Entonces, en ese caso, sí se podría romper en mil pedazos con solo el golpe de un martillo. Entonces, aquí, factor determinante, el tiempo. Ahora sí, vamos a explicar en qué consiste lo que es el efecto Leidenfrost. Para ello vamos a hablar de unos datos interesantes primero, que es que la temperatura pues, a la cual se encuentra el nitrógeno líquido es de menos 196 grados centígrados. Y esta temperatura solo está superada por unos cuantos elementos. El neón líquido, que se encuentra a menos 246 grados centígrados, el hidrógeno líquido, que se encuentra a menos 253 grados centígrados, y el helio líquido, que se encuentra a menos 269 grados centígrados, siendo esta última la sustancia más fría que se puede obtener y que solo está a 4 grados centígrados por encima del cero absoluto. Esta temperatura, pues la que posee el nitrógeno líquido, puede asustar, por supuesto. Nadie en su sano juicio sumergiría la mano en un líquido que es capaz de congelar casi instantáneamente al agua. Si es capaz de congelar casi instantáneamente al agua, entonces la pregunta es, ¿qué podría hacer a las células de la mano que están mayoritariamente formadas por agua? Bueno, el daño en tejido y células se empieza a hacer notorio a menos 20 grados centígrados. Como se puede observar en la imagen de superior derecha, es un daño gradual. Primero empieza con la epidermis, luego con la dermis, luego con los tejidos subcutáneos y posteriormente llega al músculo, ¿no? Es una imagen que nos indica el grado, ¿no? Cómo se va llevando a cabo el daño, ¿no? Por partes, por grados. Entonces, ¿cómo es posible que después de sumergir la mano en nitrógeno líquido, ésta esté completamente normal? Es la pregunta. Lo que ocurre es que en todo momento la mano ha estado protegida por un fenómeno físico conocido como el efecto Leidenfrost. Para poder nosotros apreciar este efecto no es necesario emplear el nitrógeno líquido. Este efecto lo podemos notar en nuestras cocinas. Este fenómeno se da cuando un líquido hierve en contacto con una superficie que está muy caliente, en este caso la mano, y bueno, entre ellos se forma una barrera gaseosa que actúa como escudo térmico, impidiendo que parte del calor sea transferido. Por eso se puede sumergir la mano en nitrógeno líquido durante unos pocos segundos sin que suceda nada. Para que ocurra pues el efecto Leidenfrost, la superficie caliente, o sea nuestra mano, tiene que estar varios cientos de grados por encima del punto de ebullición del líquido. La mano, o nuestra mano, se encuentra a unos 35 grados centígrados aproximadamente, que son más de 230 grados centígrados de diferencia con respecto al punto de ebullición del nitrógeno líquido. Esto es suficiente como para que al sumergir la mano en nitrógeno líquido se forme instantáneamente una capa de nitrógeno gaseoso que hará que mi mano no toque en ningún momento el nitrógeno líquido. Evidentemente, este aislamiento térmico no es perfecto. Si se deja la mano sumergida en nitrógeno líquido suficiente tiempo, esta se enfriará tanto que el efecto Leidenfrost dejará de ocurrir, causando serias quemaduras. Como se mencionó hace un momento, no es necesario recurrir al nitrógeno líquido para demostrar este efecto. El efecto Leidenfrost también lo podemos apreciar en las cocinas. Solo es necesario una superficie muy caliente, como por ejemplo una olla, una sartén o la hornilla. Se debe calentar estos objetos a fuego muy alto y cuando esté muy caliente, se debe de dejar caer unas gotas de agua sobre su superficie. Cabe recalcar, como lo menciona y como se puede apreciar en la imagen, que la superficie debe estar por encima de los 180 grados centígrados. Bueno, las gotas de agua no tocan en ningún momento la superficie debido a la capa de vapor que las cubre.
A su vez, esto causa que las gotas se muevan de forma caótica, llegando a salirse de la zona caliente sin evaporarse por completo. Y bueno, aquí hemos hecho como una especie de zoom entre la gota y la superficie de esta hornilla. Podemos observar que la gota en ningún momento entra en contacto con la superficie caliente. De hecho, hay una separación de 0,1 milímetros en la cual va a estar presente ese escudo térmico, que es pues la capa gaseosa que se forma. Bueno, los siguientes son los gráficos que nosotros no lo hemos incluido en nuestra monografía debido a que no tienen que ver con el nitrógeno, sino tienen que ver más con las gotas de agua, que también igual se puede apreciar el efecto Leidenfrost. Y bueno, esto nos va a ayudar a explicarnos un poco más qué es lo que ocurre ya con datos tabulados. Esperemos que no haya mucho problema por este lado. Bueno, eh, se ha tomado estas mediciones del tiempo de vida de las gotas de agua en la superficie de un metal para distintas temperaturas. Se ha realizado este gráfico, pues, que muestra el tiempo de vida de la gota. A partir de la temperatura de ebullición del agua, que es de 100 grados centígrados, podemos ver que es muy corto, ¿no? Es decir, la gota se evapora rápidamente. Pero si ustedes notan, a partir de los 205 grados aproximadamente, la gota aumenta notablemente su tiempo de vida y cerca de los 220 grados centígrados es hasta de 3 minutos. Aumentando aún más la temperatura del cuerpo, ¿qué ocurriría? Ocurriría que el tiempo de vida de la gota va disminuyendo, como se puede observar en el gráfico. En el siguiente gráfico colocamos lo mismo, pero ya tenemos aquí tres casos: cuando no hay grasa, cuando hay una capa de grasa y cuando tenemos una doble capa de grasa, ¿no? Que va a estar cubriendo la determinada superficie. En un principio, pues el cuerpo se ve cubierto por una capa de vapor, mientras que el nitrógeno está en ebullición y el cuerpo pues disminuye su temperatura. Cuando en este caso la temperatura en el cuerpo del metal llega a un cierto punto, que aproximadamente es de 130 grados Kelvin, como se puede apreciar, para la pieza que se encuentra sin grasa, se ve que esta capa de vapor que lo recubre desaparece y la ebullición se torna más fuerte hasta que ambos, tanto el cuerpo y el nitrógeno, se equilibran. Cuando recubrimos el cuerpo con grasa, podemos ver que el enfriamiento es más rápido y el punto en que desaparece la capa de vapor que lo recubre es a mayor temperatura, entre más o menos 170 y 270 grados Kelvin, que justamente para el caso de la pieza sin grasa. Y en la siguiente figura nosotros presentamos pues el gráfico de la velocidad de enfriamiento del cuerpo desnudo, o sea, sin grasa, medida con la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Podemos observar que el cuerpo se enfría cada vez más lentamente a medida que transcurre el tiempo, hasta llegar a un punto en que se observa un abrupto salto. ¿Y este abrupto salto qué implica? ¿Qué significa? Bueno, implica un aumento de la transferencia de calor entre el cuerpo y el nitrógeno líquido. Finalmente, la velocidad cae a cero, como se puede observar, y esto significa que se alcanza el equilibrio térmico, o sea, la temperatura del cuerpo es constante e igual a la del nitrógeno líquido. Respecto a esto, existen versiones más peligrosas respecto a esto. Por ejemplo, en la primera podemos ver a un hombre, a un personaje de la serie Los Cazadores de Mitos, Adam, que introduce su mano mojada en plomo fundido y no le pasa absolutamente nada, gracias al efecto Leidenfrost. Otro caso en el que este hombre toca una cascada de hierro líquido y pues no le ocurre absolutamente nada a su mano. También aquí el responsable es el efecto Leidenfrost. Como conclusión importante es que tenemos que el tiempo es el factor determinante. Como ya se había explicado, si se sumerge la mano en nitrógeno líquido y se retira rápidamente, no ocurrirá nada. Pero si se deja por mucho tiempo, habrá graves consecuencias. Entonces, importantísima conclusión, el tiempo aquí es el factor determinante. Bueno, lo observado también en videos y películas respecto al nitrógeno líquido es muy difícil que suceda, incluso es prácticamente imposible. Estos hechos fueron exagerados para que la película o el video sea más llamativo, pero ya sabemos, tras lo expuesto y lo explicado, que esto no es así. Esto se ve mayormente en las películas de ciencia ficción, ¿no es cierto? Y también podemos llegar a la conclusión muy importante que el efecto Leidenfrost aquí no es eterno. Este se desvanece a medida que la mano esté sumergida en nitrógeno líquido por mayor tiempo. ¿Sí? Bueno, ahora le doy el pase a mi compañero Roal para que le explique a usted la parte del fósforo y su desmitificación.
Adelante, Roal, por favor. Muchas gracias, compañero Sebastián. Bueno, profesor, yo procederé a hablar sobre el fósforo y la demitificación también. Bueno, el fósforo es un elemento químico de número atómico 15 y símbolo P en mayúscula. Es un no metal multivalente perteneciente al grupo del nitrógeno, grupo 15, y pertenece a la familia nitrogenoides, que se encuentra en la naturaleza combinado en fosfatos inorgánicos y en organismos vivos, pero nunca en estado fundamental. Es muy reactivo y se oxida espontáneamente en contacto con el oxígeno atmosférico emitiendo luz. Como podemos observar en el cuadro, vemos su número atómico que es 15 y su peso atómico que es 30.974. También vemos su estructura, su configuración electrónica, su energía Lewis, su estado de oxidación también. A continuación, mencionaré algunas características principales del fósforo. El fósforo es un componente esencial de los organismos. Es el segundo mineral más abundante en el cuerpo humano. El fósforo es un sólido, es de olor desagradable, es un no metal. Ahora procederé a hablar sobre la abundancia y obtención. Debido a su reactividad, el fósforo no se encuentra nativo en la naturaleza, pero forma parte de numerosos minerales. La apatita es una importante fuente de fósforo. Ahora hablaré sobre el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento de este elemento químico en un ecosistema. Los seres vivos toman el fósforo en forma de fosfatos a partir de las rocas fosfatadas, que mediante meteorización se descomponen y liberan los fosfatos. Estos pasan a los vegetales por el suelo y seguidamente pasan a los animales cuando estos excretan. Los descomponedores actúan volviendo a producir fosfato. Una parte de estos fosfatos son arrastrados por las aguas del mar, en el cual lo toman las algas, peces y aves marinas, la cual producen guano, el cual se usa como abono en la agricultura, ya que libera grandes cantidades de fosfato. Los restos de los animales marinos dan lugar en el fondo del mar a rocas fosfatadas, que afloran por movimientos orogénicos. Siguiente diapositiva, por favor. El fósforo es un elemento químico natural que presenta una química bastante compleja. Fue descubierto en 1669 por Henrik Bragg en la ciudad de Alemania de Hamburgo. A continuación, les mencionaré cómo obtuvo Henrik el fósforo. Recogió cierta cantidad de orina y le dejó reposar durante 2 semanas. Luego lo calentó hasta el punto de ebullición y quitó el agua, reduciéndolo todo en un residuo sólido. Mezcló un poco de este sólido con arena. Calentó la combinación fuertemente y recogió el vapor que salió de allí. Cuando el vapor se enfrió, formó un sólido blanco y se hirvió. Este sólido era el fósforo. Bragg le dio el nombre de fósforo. Este nombre proviene del griego fósforos, nombre que recibía las estrellas de la mañana, el planeta Venus. Bragg creyó que era una propiedad intrínseca de la misteriosa sustancia que acababa de hilar. Llegó a pensar que quizás fuera la mismísima piedra filosofal, que era en definitiva lo que trataba de encontrar. Los siguientes años de su vida lo pasó intentando convertir su hallazgo en oro, cosa que no logró. Lógicamente, hoy se sabe que el brillo procede de la reacción del fósforo con el oxígeno procedente en el aire. Tanto Bragg como en el fósforo son un hito en la historia de la química. Por un lado, Bragg es considerado el último alquimista y el primer químico, dependiendo del autor cómo lo considere. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos sobre las varias formas alotrópicas del fósforo, siendo las más comunes el fósforo blanco y el rojo.
Ambos forman estructuras tetraédricas de 4 átomos. El fósforo blanco, extremadamente tóxico e inflamable, presenta dos formas, alfa y el beta, con una temperatura de transición de menos 3,8 grados Celsius. Expuesto a la luz solar o al calor, 300 grados Celsius, se transforma en fósforo rojo en reacción exotérmica. Este es más estable y menos volátil y tóxico que el blanco, y es que se encuentra normalmente en los laboratorios y con el que se fabrican las cerillas. El fósforo negro presenta una estructura similar al grafito y conduce la electricidad. Es más denso que los otros dos estados y no se inflama. Siguiente diapositiva, por favor. Propiedades físico-químicas seleccionadas del fósforo. Acá he seleccionado las propiedades más importantes del fósforo, que es masa molar, densidad, punto de ebullición, punto de fusión y solubilidad. En la parte de abajo podemos ver algunas estructuras del fósforo, cómo se forman. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos sobre la desmitificación del fósforo. La pregunta que nos hacemos, ¿se podrá encontrar fosfatos en bebidas tratadas? Bueno, la respuesta es sí, pero se podría decir todas las bebidas que nosotros consumimos no nos dicen que contienen fosfato, y eso a la larga trae peligro para nuestra salud, ya que al consumir demasiado fosfato a nuestros huesos o dientes lo debilita, y eso puede ser peligroso para nosotros mismos. Siguiente diapositiva, por favor. Otra pregunta también. ¿Cuál de las dos bebidas contienen fosfatos ocultos? Bueno, la respuesta es en las bebidas que son de colores o que contienen colorantes, ya que estas bebidas necesitan el fosfato para tener ese color característico de cada sabor. Y en las bebidas de agua cristalina no contienen fosfato. Mientras más oscuro sea la bebida, más fosfato va a contener. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, mejor es escoger aquellas bebidas que están contenidas en envase de vidrio. Sí, ya que muchos dicen que el sabor de las bebidas en botellas de vidrio es mejor. Esto se debe a que no son porosas y tienen una tasa de casi cero en interacciones químicas, lo que ayuda a que mantengan su sabor original. Según la Organización Mundial de la Salud, explica que el plástico contiene una sustancia química llamada bisfenol A o BPA, la cual, si es usada en exceso, puede ser perjudicial para la salud por su toxicidad y ya está siendo regulada en varios países. Bueno, como conclusiones principales tenemos que las empresas al vender deben incluir en sus ingredientes que informarnos que contengan fosfato para así nosotros estar alertas y ver si lo consumimos o no, y así tener una buena salud nosotros. También otra conclusión sería, para evitar beber bebidas con fosfato, sería recomendable nosotros preparar nuestras bebidas y así evitar varias enfermedades. Bueno, voy a proceder a pasar a mi compañera Fátima, que nos va a hablar del arsénico y también de la desmitificación del arsénico. Gracias, compañero Roal. Continuando con el grupo de la tabla periódica número 15, continuamos con el elemento arsénico. Este es un elemento de la corteza terrestre presente en el agua, aire y suelo. Existen dos formas del arsénico, la orgánica y la inorgánica, considerada la forma inorgánica como la más tóxica. Siguiente, por favor.
El descubrimiento de este elemento, según varios historiadores de la ciencia, es atribuido a Alberto Magno. Si bien el arsénico ya era conocido por los alquimistas, nunca fue aislada por ellos, a pesar de que era infaltable en sus laboratorios por su afán de poder obtener oro. Este elemento arsénico se dice que fue efectuado mediante el calentamiento del mineral oro pimiente. Aparenta ser una sal amarillenta, conocido actualmente como el trisulfuro de diarsénico. Siguiente, por favor. El arsénico es un elemento químico sorprendente por presentar variedades de formas alotrópicas que se pueden encontrar en compuestos naturales o sintéticos. Como se puede observar, el arsénico gris, que tiene una estructura romboédrica, el arsénico negro con una estructura hexagonal y el arsénico amarillo con una estructura tetraédrica. Siguiente, por favor. Y ahora, se puede observar en la imagen superior las propiedades físico-químicas del arsénico y en la parte inferior sus aplicaciones, como en una industria de vidrio, algunas aplicaciones eléctricas y también como insecticidas. Siguiente, por favor. Ahora, la desmitificación del arsénico. Actualmente, cualquier persona que oiga la palabra arsénico piensa en un veneno, pero en sí es seguro que ignore que el arsénico ha formado parte de varios fármacos. Entonces, ¿el arsénico es un veneno o es una medicina? Durante milenios, estos sulfuros u óxidos de arsénico fueron utilizados como medicamentos para tratar padecimientos tan diversos como enfermedades venéreas. Sin embargo, también existe evidencia científica de que en los últimos años se ha mostrado una creciente preocupación por la exposición del arsénico en las poblaciones. Por ello, comenzaremos con ciertos mitos que se creen del arsénico. Siguiente, por favor. El agua que no has de beber. El arsénico está presente de forma natural en las aguas subterráneas de varios países. La coordinadora del proyecto Residuos Peligrosos de la UNAM, la doctora Margarita Gutiérrez, señala que hay dos tipos de agua subterránea: la que se recarga cada año por las lluvias y la que lleva mucho tiempo en posada, donde se encuentran fácilmente los minerales que contienen al arsénico de manera natural. Se puntualiza que el arsénico tiene muchas formas y químicamente las más importantes son el arsénico más 3 y el arsénico más 5. Para comprender mejor esta idea, podemos hacer una comparación de los electrones como dinero. El arsénico más 3 sería mucho más rico que el arsénico más 5, lo que también significaría que este sería mucho más tóxico. Entonces, nos preguntamos, ¿cuándo el arsénico se convierte en nocivo para el organismo? Sin embargo, la pregunta debería ser, ¿cuánta cantidad de arsénico entra al organismo? ¿Y de qué forma química está ingresando ese elemento? ¿Cuál es el periodo de la exposición y la capacidad que tiene el organismo para poder absorberlo y desecharlo? En un reciente comunicado del Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor en México explicó que los resultados de la investigación realizadas a empresas de embotelladoras de agua y concluyeron que en el producto se encontraron entre 0.004 y 0.005 miligramos por litro de arsénico en el agua mineral. Y según la norma establecida, la presencia máxima de arsénico en el agua debe ser de 0.01 miligramos por litro. Es por ello que la doctora concluye que el arsénico ciertamente es considerado el rey de los venenos, pero en casa tenemos muchos otros venenos no reconocidos. En ocasiones todo es una cuestión de percepción y riesgo. Sin embargo, eso no quita la responsabilidad a las empresas encargadas del embotellamiento del agua en tener la asesoría científica adecuada y la información transparente con sus datos. Un tema también cuestionado por la población se basa en el arroz. Por ello pasaremos a entender un nuevo mito. Siguiente diapositiva, por favor. Arsénico en mi arroz. La exposición del arsénico a partir del arroz es de especial preocupación, teniendo en cuenta que los bebés y los niños lo consumen como primer alimento semisólido.
y que puede contener arsénico inorgánico en concentraciones superiores a las recomendadas por la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, que es de 0.2 miligramos por gramo de arroz. El contenido del arsénico en el arroz crudo varía de 0.1 a 0.4 miligramos de arsénico inorgánico por kilogramo. Este también varía por la variedad del arroz, el lugar donde se cultiva y la forma en que tuvo su proceso. La contaminación por arsénico en el arroz es de especial preocupación en algunos países asiáticos, donde los arrozales se riegan con aguas subterráneas, y estos se sabe que contienen sedimentos ricos en arsénico. La doctora Gutiérrez señala y especifica que mejorar las prácticas agrícolas y de riego puede ayudar a reducir la contaminación por arsénico, y se debe tener en cuenta de que existen procesos que quitan el arsénico, pero también eliminan otros elementos que sí son favorables para la salud y que están integrados en este tipo de agua. Como se puede observar en la imagen de la diapositiva, que está afectando también en los nutrientes para el consumidor. Como conclusión de este tema del arsénico, podemos decir que este es un elemento de la corteza terrestre y está presente en el agua, el aire, suelo y distintos alimentos del consumo diario. La Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, ha hecho un seguimiento de la presencia del arsénico en los alimentos como parte de su supervisión continua a la seguridad de los suministros alimenticios. Ni el agua ni el arroz son los únicos alimentos o bebidas que contienen arsénico. También se encuentran en las verduras, las frutas, cereales y muchos otros alimentos que podemos consumir diariamente. La principal vía de exposición al arsénico para la población en general es a través de la ingesta de alimentos o agua contaminada, como se pudo ver anteriormente. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, es una agencia intergubernamental que forma parte de la Organización Mundial de la Salud. La ingesta diaria de arsénico total de alimentos y bebidas en general está en un intervalo de 20 a 300 miligramos por día. La inhalación del arsénico del aire ambiental que se puede obtener es generalmente una vía de exposición menor para la población en general, pero que se intensifica 10 veces para los fumadores. Por lo tanto, la ingesta proporcionada por los alimentos que consumimos en nuestra vida diaria no representaría un riesgo latente para nuestra salud. Solo se debe mantener una dieta balanceada para llegar a rendir con las necesidades que nuestro cuerpo necesita. Eso sería todo por parte del grupo número 12 del curso de Elementos Químicos y Propiedades de Aplicaciones para nuestro trabajo final. Espero que haya sido de su agrado y que se haya comprendido los temas que hemos abordado. Gracias.